He aquí la presentación sobre un caso de tuberculosis adquirida por una paciente embarazada. En este video vamos a observar los aspectos microbiológicos, fisiopatológicos, clínicos y métodos diagnósticos que nos orientaron hacia el diagnóstico de esta paciente. Este trabajo fue realizado por los alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas del tercer año, por el grupo C de la sección 4, integrado por Eva Milenia Sánchez, Juan Carlos Duarte, Sandra Karina Cap, Ronnie Fernando Quiñones, Alexander Adalberto Pais, Rudy Alexander Tomás y Lester Anthony Arauz. El caso describe a una paciente de 20 años primigesta, originaria y residente de Coatepeque, Quetzaltenango, con un embarazo de 32 semanas, quien tuvo un control prenatal previo. En esta ocasión consulta al hospital de Quetzaltenango por tos productiva de 2 semanas de evolución, fiebre nocturna no cuantificada por termómetro, malestar general, acompañado de fatiga, sudoración nocturna, anorexia y no tiene ganancia de peso, dificultad respiratoria progresiva y edema en los miembros inferiores. Al examen físico llama la atención la auscultación de estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Los síntomas presentados por esta paciente son característicos de la tuberculosis pulmonar. Cada uno de ellos es descrito por el algoritmo presentado por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Guatemala como posibles orientadores de tuberculosis pulmonar. La tos productiva marca una línea divisoria entre las infecciones agudas y crónicas. Esto se debe a su tiempo de duración. Una tos se considera como crónica cuando dura 2 semanas o más. En el diagnóstico diferencial podemos encontrar neumonías adquiridas por la comunidad por bacterias o virus comunes como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, virus de la gripe A y B, entre muchas otras posibles causas o agentes etiológicos. Los factores de riesgo presentados por esta paciente son el sexo y la edad, ambos factores de riesgo no modificables. Se sabe que el sexo influye en la incidencia de la tuberculosis en una relación de 2 a 1 en comparación con los hombres, debido a que las mujeres presentan una pubertad más temprana. La edad también influye bastante, especialmente en mujeres, nuevamente, debido a que esta infección es más común en niños, en adolescentes, en mujeres jóvenes y luego la incidencia de tuberculosis se atenúa para reaparecer en años posteriores. El lugar de origen de la paciente, Quetzaltenango, es caracterizado por los climas fríos que se presentan. Esto es un factor de riesgo en general para las infecciones respiratorias. El embarazo no se considera un factor de riesgo, pero sí nos orienta a un tratamiento diferente a una mujer no embarazada o a un hombre, debido a que tenemos que evitar ciertos medicamentos que podrían ser perjudiciales para el feto en desarrollo. El tratamiento de la tuberculosis es complicado y tardado, debido a la fisiopatología de la enfermedad. Mycobacterium tuberculosis, o el bacilo de Koch como se le conoce, se transmite por vía aérea, principalmente a través de gotitas inhaladas que se absorben por la vía aérea. La respuesta inmunológica es medida principalmente por los linfocitos T en casos de tuberculosis primaria, es decir, en primera exposición a la bacteria. La bacteria penetra en los macrófagos por medio de la fagocitosis. Los macrófagos son los primeros grupos celulares en actuar contra esta infección. Y esto es mediado por la vía del complemento de las lectinas. Dentro de los macrófagos, el bacilo de Koch impide la formación del fagolisosoma, ya que inhibe la vía de señalización de calcio. Esto impide la unión entre el fagosoma y el lisosoma, y ocurre en tiempos menores a 3 semanas. En ese tiempo, los pacientes
Suelen ser asintomáticos o presentar síntomas catarrales comunes, como es el caso de esta paciente. En una fase de la infección, la bacteria es reconocida por los Toll-like receptors 2 a partir de la tercera semana y se inicia la respuesta por los linfocitos T ayudadores 1. Se dice que las bacterias que causan la tuberculosis se esconden en los macrófagos y esto dificulta la penetración por los antibióticos. He aquí la función de los linfocitos T, que es activar nuevamente a estos macrófagos para que cumplan su función. Esto está dado por la liberación de citocinas como el interferón gamma, que promueve la maduración del fagosoma en los macrófagos infectados, para que ellos puedan liberar agentes oxidativos como el óxido nítrico, por ejemplo. Y otra función de esta citoquina es la movilización de defensinas que estimulan la autofagia de los organelos afectados y la destrucción de la bacteria. Interleuquinas muy importantes en la respuesta contra esta bacteria son la interleuquina IL-12 y el factor de necrosis tumoral alfa, que además de mediar la inflamación localizada, reclutan más linfocitos T y células NK hacia las zonas de los macrófagos infectados y ayudan a la diferenciación de los linfocitos T en linfocitos T ayudadores. Cabe destacar que antes de que esta fase ocurra, en la primera fase la micobacteria es capaz de replicarse. Esto se debe a la inactivación de los macrófagos. Este mecanismo de inactivación del fagolisosoma es muy importante para la sobrevivencia y la diseminación de la bacteria. Tras la respuesta inmunitaria se da la formación de granulomas, formados por un centro de necrosis gaseosa, llamada así por su consistencia parecida al queso, rodeados de células epiteloides y linfocitos T que forman una corona alrededor del granuloma. El granuloma impide la diseminación posterior de las bacterias. Al referirnos a Mycobacterium tuberculosis, podemos mencionar que es un bacilo gram positivo del género Mycobacterium que presenta ácido micólico en la pared celular. Es una bacteria aerobia obligada. Esto quiere decir que normalmente se va a presentar en los ápices pulmonares, aunque también se presenta en los lóbulos superiores o medios del huésped. Puede teñirse con acid fast o Ziehl-Neelsen o carbolfusina en rojo. Crece en agares Lowenstein-Jensen o Serpentine court actor y crece en medios sólidos y sus colonias son generalmente rugosas. Un medio de crecimiento debe estar a temperatura de 37 grados con agregado de glicerina al medio de cultivo. La estructura de la pared bacteriana de Mycobacterium tuberculosis difiere con las demás bacterias gram positivas por la presencia de ácidos micólicos. Para la identificación de la bacteria en mujeres embarazadas no se recomienda la profilaxis primaria con isoniazida, a excepción de en casos de inmunosupresión por enfermedades crónicas como VIH, o factores de riesgo obstétricos y antecedentes de contacto íntimo mantenido con un enfermo por tuberculosis. Si esta enfermedad es latente, se iniciará la profilaxis con isoniazida si existe contacto previamente con tuberculosis o factores de riesgo predisponentes. Si no, se retrasará al menos 3 semanas después del parto el tratamiento de la enfermedad tuberculosa. La prueba de tuberculina no indica precisamente la presencia de una enfermedad activa. Esta prueba se realiza para detectar la respuesta inmunológica de los linfocitos T contra la bacteria. En el caso de que esta prueba sea negativa, se puede repetir la prueba de tuberculina con una técnica de detección de interferón gamma en sangre, transcurridas de 8 a 12 semanas, ya que estas infecciones, al ser muy recientes, pueden producir test negativos en la primera determinación. Pruebas para la detección de tuberculosis son la prueba de liberación del interferón gamma, que como se mencionó anteriormente es una de las citoquinas mediadoras de la infección. Es una prueba alternativa a la prueba cutánea de tuberculosis. Estas pruebas utilizan el inmunoanálisis
para medir los niveles de interferón gamma producidos por los linfocitos T, sensibles a antígenos producidos por Mycobacterium tuberculosis. Estas técnicas son muy sensibles y específicas, pero su complejidad limita la utilidad en el momento que se realiza la prueba. La microscopía es el método más rápido, donde se teñe al bacilo con carbolfusina mediante los métodos de Ziel, Nielsen o King-Young o el método de cloroformo de Trant, en el que se decolora con solución ácido alcohol y se tiñe con medios de contraste. Este es el método más sensible de los mencionados anteriormente. Es rápido en muestras respiratorias de cultivo y tiene una especificidad mayor del 95%. El cultivo pueden realizarse en esputo comúnmente o en muestras respiratorias durante 3 días seguidos. Se debe procesar una gran cantidad de tejido para ello, y la desventaja de esto es que se puede complicar por el crecimiento lento de las bacterias, que se puede evitar mediante el uso de descontaminantes como hidróxido de sodio al 2% y de Lowenstein-Jensen. La técnica de Mohs detecta Mycobacterium tuberculosis como marañas o cordones en el cultivo tras una semana de que se da el cultivo. La técnica de PCR o reacción en cadena de polimerasa es rápida y efectiva, pero a su vez muy costosa, por la que no cualquier paciente podría costearla. Se detecta también alta sensibilidad a rifampicina con esta prueba. Es muy rápida y es efectiva. La identificación mediante pruebas bioquímicas son el método más convencional. No se dispone de resultados durante 3 semanas o más. La amplificación de genes y la espectrometría de masas se utilizan en la actualidad para identificar esta bacteria. Las radiografías son uno de los métodos diagnósticos más utilizados para la identificación de la tuberculosis pulmonar. Los hallazgos clínicos encontrados en ellas son la formación de cavitaciones o consolidaciones en el vértice pulmonar, debido a que, como se mencionó anteriormente, esta es una bacteria anaerobia estricta. En la tuberculosis primaria también se puede asentar los bacilos en la parte superior del lóbulo inferior o la parte inferior del lóbulo superior. Estas cavitaciones se conocen como focos de Ghon, de un diámetro de 1 a 1.5 centímetros. El tratamiento de la tuberculosis es tardado, puede durar de 6 a 9 meses y se deben llevar un control estricto para que no se obvie ninguna de las dosis de los fármacos a administrar. Los fármacos convencionales antibióticos como los beta-lactámicos no son recomendados para la tuberculosis, sino que se utiliza un grupo llamado rifampicinas. Las rifampicinas, como la izoniazida, la rifampicina, la piracidamida, el etambutamol y la streptomicina, se pueden utilizar en el tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, en el caso de una mujer embarazada, esto puede diferir. La streptomicina, la kanamicina, la amikacina son fármacos contraindicados durante el embarazo. Los fármacos del grupo de las rifampicinas se pueden utilizar sin riesgo a que atraviese la placenta. Por lo tanto, solo algunos de ellos, como se mencionó, son contraindicados. Al concluir este caso, podemos mencionar que la sintomatología presentada por esta paciente nos orienta a una infección por Mycobacterium tuberculosis. Los síntomas ya fueron descritos y uno de los puntos cardinales de esta enfermedad es la anorexia, que suele presentarse en esta enfermedad y se diferencia de muchas otras enfermedades respiratorias de origen bacteriano. Esta bacteria es difícil de erradicar debido a su mecanismo de acción y de replicación dentro de los macrófagos. Es una enfermedad prevalente a nivel mundial que no se ha logrado erradicar ni siquiera en los países más desarrollados. Por lo tanto, es una enfermedad de obligatoria notificación y el tratamiento no debe obviarse en estos pacientes. Debe ser continuo y constante para erradicar a la bacteria.